Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, El Green New Deal Global, de Jeremy Rifkin. Estamos en la segunda parte que se llama Un Green New Deal surge de las cenizas. En el tema número 6, la transformación económica, el nuevo capitalismo social. Y hoy vamos a leer ¿Cuánto costará? Espero que les guste. ¿Cuánta inversión será necesaria para corregir la segunda revolución industrial y desmantelar las partes que se desplazan hacia la columna de activos obsoletos? ¿Y cuánta inversión habrá que aplicar a las nuevas infraestructuras inteligentes y de emisión cero de la tercera revolución industrial? Oxford Economics informa de que las naciones del mundo tendrán que aumentar su proporción del PIB en infraestructuras desde el 3% anual actual, adecuado a las tendencias actuales, hasta un 3,5% anual, algo ciertamente factible. Algunos países se ponen al día rápidamente y otros se quedan lamentablemente rezagados. McKinsey informa de que Estados Unidos ocupa una vergonzosa 12ª posición en la lista, al haber invertido solo el 2,3% del PIB en infraestructuras entre 2010 y 2015, y su ratio de inversión del PIB sigue cayendo cada año. Al menos la opinión pública mundial parece comprender la importancia de las infraestructuras para el bienestar general. El 73% de los encuestados en una reciente investigación internacional responde que invertir en infraestructuras es vital para el futuro crecimiento económico de su país, y el 59% afirma creer que no se está haciendo lo suficiente para cubrir las necesidades de infraestructuras de su país. En el presente, Estados Unidos puede estar a punto de ponerse al día. El gasto en infraestructuras ha pasado de la casi invisibilidad a convertirse en un tema candente de debate en los círculos políticos, al darse cuenta de que las deterioradas infraestructuras de la nación han llegado a un punto límite, lo que literalmente costará a la economía del país cientos de miles de millones de dólares en pérdidas y se convertirá en una cuestión de seguridad nacional. El problema se agrava por los daños infligidos por los desastres climáticos a una infraestructura ya debilitada. El presidente Trump apoya el despliegue de una infraestructura de 1,5 billones de dólares en 10 años, fundamentalmente para reparar las infraestructuras deterioradas de la segunda revolución industrial y del siglo XX. No todo es lo que parece. La Casa Blanca solo ofrece 200,000 millones de dólares de financiación federal, en su mayor parte en forma de créditos fiscales, y el grueso de la financiación depende de los estados. Los demócratas piden un paquete de infraestructuras de $1 billón financiado por el gobierno federal, que incluye la reparación de las infraestructuras de la segunda revolución industrial y la creación de una infraestructura digital verde e inteligente propia de la tercera revolución industrial y capaz de llevar al país a una sociedad de emisiones cero y de combatir el cambio climático. En realidad, el plan de Trump es mísero y no supone un cambio radical respecto al porcentaje de la financiación de la infraestructura del país por parte del gobierno federal, que en los años recientes apenas supone una media del 25% del coste total y dejan el resto a los estados. Además, las exenciones tributarias federales promovidas por el presidente están en sintonía con lo que el gobierno suele hacer para asistir a los estados y estimular las fuerzas del mercado que acompañan a los proyectos relacionados con las infraestructuras. Sin embargo, por desgracia, las exenciones de impuestos que la Casa Blanca tiene en mente están casi universalmente vinculadas al refuerzo de la anticuada infraestructura de los combustibles fósiles, buena parte de la cual se está transformando vertiginosamente en activos obsoletos. El curso de acción más inteligente consistiría en que el gobierno federal ofreciera créditos fiscales, subsidios y préstamos a bajo interés, e impusiera sanciones para estimular la transición hacia el Green New Deal y permitir que tanto los mercados como los estados utilizaran los incentivos para acelerar la transición de una civilización sustentada en los combustibles fósiles a una sociedad con cero emisiones de carbono. Sin embargo, el gobierno federal debería asumir una responsabilidad significativa junto a los estados en la financiación de la creación de una red eléctrica nacional que serviría de columna vertebral para las infraestructuras de la tercera revolución industrial. Existe un precedente. El eje de las infraestructuras de la segunda revolución industrial fue la Ley Nacional de Defensa y Autopistas Interestatales de la era Eisenhower,
de 1956. Este proyecto de obra pública conectó al país y creó los suburbios y estableció una infraestructura de movilidad y logística plenamente integrada en todo el territorio de Estados Unidos. Las infraestructuras costaron al gobierno federal unos 425,000 millones de dólares. En dólares de 2006, para construir miles de kilómetros de carreteras en un periodo de 37 años, el gobierno federal cubrió el 90% de la financiación, pagado con un ligero aumento en el impuesto a los carburantes, y los estados asumieron el 10% restante de la factura. La Red Eléctrica Nacional Inteligente del siglo XXI, que ofrecerá una interconectividad digital ininterrumpida que permitirá compartir la electricidad de las fuentes de energía renovables a lo largo y ancho de todas las regiones del país, es análoga a la construcción del sistema interestatal de autopistas, que ofreció una interconectividad ininterrumpida para la movilidad en todo el país en el siglo XX. O si llevamos la analogía un paso más allá, KEMA, una exconsultora europea líder en energía, electricidad e ingeniería, señaló que la red inteligente es el sector de la energía eléctrica, lo que Internet fue para el sector de las comunicaciones y debería considerarse y apoyarse tomando esto como base. Hay otro paralelismo entre las infraestructuras inteligentes y digitales de la tercera revolución industrial y el sistema interestatal de autopistas. El presidente Dwight D. Eisenhower estaba dispuesto a crear un vasto sistema de carreteras interestatales debido a su experiencia personal en el ejército. En 1919, siendo un joven coronel, participó en un convoy motorizado a través de la histórica autopista Lincoln, en su época la primera carretera que atravesaba todo Estados Unidos. El viaje se concibió para llamar la atención sobre la mejora de las autopistas del país y tardó 2 meses en completarse. Más tarde, en una autobiografía, comentó irónicamente que el viaje fue difícil, cansado y divertido, pero el recuerdo de todos aquellos retrasos al atravesar el país no lo abandonó durante toda su carrera militar. En la Segunda Guerra Mundial, el entonces general Eisenhower pensó en su experiencia pasada tras observar la Autobahn alemana, en su época el único sistema nacional de autopistas del mundo, y más tarde comentó: el viejo convoy me hizo pensar en unas buenas autopistas de 2 vías, pero Alemania me hizo entender la sabiduría de carreteras más amplias en todo el país. Cuando Eisenhower se convirtió en presidente en 1953, ya tenía en mente el gran plan para el sistema interestatal de autopistas que conectaría toda la economía y la sociedad del país. Las cuestiones relativas a la seguridad y la defensa eran una compañía constante. Le preocupaba especialmente una posible evacuación masiva de poblaciones urbanas en el caso de un ataque nuclear y la necesidad de desplazar equipo militar donde fuera necesario, en caso de una invasión, por lo que concebía el sistema interestatal de autopistas como un elemento fundamental para la defensa y la seguridad nacional. Esta no era la única razón para comprometerse en un proyecto de infraestructuras y movilidad interestatal. En su discurso ante la Asociación Nacional de Gobernadores en 1954, el presidente enumeró una serie de objetivos que incluían la seguridad en las carreteras, la disolución de los atascos de tráfico y la mejora logística en la producción y la distribución de bienes y servicios. Sin embargo, en su discurso ante los gobernadores subrayó que las cuestiones relativas a la defensa también eran una prioridad y advirtió a los cargos electos de las alarmantes insuficiencias para hacer frente a las exigencias relativas a defensa o gestión de catástrofes en caso de una guerra atómica. La ley aprobada en 1956 recibió el nombre de Ley Federal de Ayuda para las Autopistas, pero fue popularmente conocida como Ley Nacional de Defensa y Autopistas Interestatales. Como el sistema interestatal de autopistas, la emergente Red Eléctrica Nacional Inteligente conectará digitalmente la economía y la sociedad estadounidenses y mejorará la eficiencia, la producción y el bienestar económico de la nación. Y una vez concluida, también abordará cuestiones relativas a la seguridad, que al menos en parte están en el origen del sistema interestatal de autopistas. En la década de 1950, la amenaza era la guerra nuclear. Hoy, la amenaza es la ciberguerra. En el lado positivo, la Red Eléctrica Nacional Inteligente gestiona una infraestructura de la energía cada vez más diversa y compleja.
literalmente compuesta por millones de actores vinculados en plataformas en constante evolución. Sin embargo, la propia complejidad del sistema actual aumenta su vulnerabilidad a los ciberataques. No es una cuestión meramente teórica. El sistema eléctrico y la red nacional de energía ya han sido hackeados por agentes de países extranjeros y existe una creciente preocupación ante la posibilidad de que potencias hostiles y grupos terroristas centren su atención en cómo desmantelar nuestros transformadores eléctricos, las líneas de transmisión de alto voltaje, las plantas de generación de energía y los sistemas de distribución eléctricos. Si se utilizara la red eléctrica de toda una región o del país entero durante semanas o incluso meses, la economía colapsaría, la sociedad se derrumbaría y el gobierno sería virtualmente inviable en todos los ámbitos. Esta perspectiva quita el sueño a los cargos electos, al ejército y a la comunidad empresarial, que se preguntan si habrá un ciberataque y cuándo tendrá lugar, conscientes de que nuestra red eléctrica nacional no está en absoluto preparada para esta eventualidad. En este momento tiene lugar un precipitado debate sobre cómo consolidar rápidamente cada uno de los aspectos de la emergente red nacional inteligente, desde los grandes transformadores eléctricos y las líneas de transmisión de alto voltaje hasta la distribución final de la electricidad y de ahí a los usuarios finales. Al menos hay acuerdo en un factor, esto es, la clave para la ciberseguridad reside en profundizar en la resiliencia y a su vez eso requiere una expansión de la energía distribuida en cada comunidad. La instalación de microredes será la primera línea defensiva de la nación. Si tiene lugar un ciberataque en cualquier lugar del país, los propietarios de viviendas, empresas y comunidades podrán desconectarse rápidamente de la red, volver a conectarse y compartir electricidad barrio a barrio, lo que permitirá a la sociedad seguir funcionando. Es difícil que alguien sostenga que la amenaza de la ciberguerra contra la red eléctrica y energética de la nación no es una cuestión de seguridad nacional. Así como la omnipresente amenaza de un ciberataque exige una constante vigilancia, también lo hace la amenaza de los eventos climáticos catastróficos que se intensifican exponencialmente en el país y que provocan decenas de miles de millones de dólares en daños a los ecosistemas locales y la pérdida de propiedades, vidas humanas y actividad comercial. Los ciberataques y los desastres climáticos serán más frecuentes e intensos en los próximos años, lo que convertirá la ciberseguridad y la resiliencia climática en los problemas fundamentales de seguridad nacional que habrá de afrontar el país. Con el precedente de las autopistas interestatales en mente, hagamos números y confeccionemos un esbozo tentativo de las áreas que habrá que financiar. ¿Cuál será su coste probable y cómo los costes se dividirán entre el gobierno federal y los estados para crear la infraestructura inteligente de cero emisiones propia del Green New Deal a fin de afrontar el cambio climático y transformar la economía y la sociedad de Estados Unidos? ¿Cuánta financiación necesitará cada área y cómo se dividirán los costes entre el gobierno federal y los estados? Es interesante señalar que el coste de 470,000 millones de dólares que el Electric Power Research Institute calculó para la construcción de la red nacional inteligente es casi idéntico al coste de las autopistas interestatales y que también se prevé que produzca beneficios económicos superiores a su coste. En los 10 primeros años de construcción de la red energética nacional, el gobierno federal solo tendrá que invertir unos 50,000 millones de dólares al año. El compromiso a 10 años por parte del gobierno federal también deberá incluir unos 50,000 millones de dólares adicionales al año en forma de créditos fiscales, deducciones de impuestos, subvenciones y préstamos a interés bajo para apoyar las instalaciones solares y eólicas, la adopción de vehículos eléctricos y de pila de combustible y otras eficiencias agregadas que llevarán a las empresas, los trabajadores y las familias de Estados Unidos a una era verde. Por comparar, en 2016 los impuestos federales preferentes en forma de créditos fiscales para las energías renovables se estimaron en 10,900 millones de dólares, mientras unos 2,700 millones de dólares se aportaban para mejorar la eficiencia energética o la transmisión de electricidad. Los créditos fiscales estimados para conectar vehículos eléctricos entre 2018 y 2022 se estiman en 7,500 millones de dólares.
Los créditos fiscales federales y otros incentivos han sido decisivos a la hora de fomentar la instalación de tecnología eólica y solar y han creado un mercado para las energías verdes en Estados Unidos. El crédito fiscal para la inversión en energía solar permite a los propietarios de viviendas deducirse un 30% del coste de la instalación de paneles solares de sus impuestos. En 2018, más de 5 millones de hogares disfrutaban de energía solar. La energía eólica también se ha beneficiado de créditos fiscales. En Estados Unidos se está capturando la suficiente energía eólica como para abastecer a 17,5 millones de hogares. Aunque las pasadas políticas de impuestos han contribuido a extender el mercado solar y eólico, han aumentado las eficiencias energéticas y la introducción de vehículos eléctricos para una completa transformación y el advenimiento de una era de la energía verde. Estas medidas impositivas tendrán al menos que triplicarse en los próximos 20 años. Por último, el gobierno federal debería apartar $15,000 millones al año para renovar el parque inmobiliario residencial, comercial, industrial e institucional de la nación. Un estudio exclusivo realizado por la Fundación Rockefeller y Deutsche Bank estima que el reacondicionamiento de los edificios residenciales, comerciales e institucionales costará aproximadamente $279,000 millones en un periodo de 10 años. El estudio fue realizado en 2012. Es probable que hoy los costes superen los $300,000 millones. Además, nuestro equipo global estima que el alcance y la magnitud de esta adaptación tardarán 20 años en completarse exitosamente. El estudio de la Fundación Rockefeller y Deutsche Bank previó que esta inversión crítica provocaría un ahorro energético de $1 billón en un periodo de 10 años, lo que representa el 30% anual en toda la electricidad utilizada en Estados Unidos. La renovación del Parque Inmobiliario Nacional también creará 3,3 millones de años de empleo acumulativo y reducirá las emisiones del calentamiento global en un 10%. En total, el plan inicial de infraestructuras del gobierno federal asciende a $115,000 millones al año, $50,000 millones al año en la financiación parcial de la red energética nacional, $50,000 millones al año en créditos fiscales, deducciones, subvenciones, préstamos a bajo interés y otros incentivos para fomentar las instalaciones solares y eólicas, la compra de LED-EPS, la instalación de estaciones de carga y otros componentes ecológicos de la emergente infraestructura TIR, y $15,000 millones al año para la modernización del parque inmobiliario residencial, comercial, industrial e institucional, para acelerar la transición a una economía de carbono cero. El presupuesto federal total para el despliegue de las infraestructuras a 10 años asciende a $1,15 billones. Esto aportaría al país al menos una red nacional inteligente esencial, lista para su funcionamiento. El precio no es mucho más elevado que el presupuesto anual del Pentágono solo para 2019. ¿Es factible hacerlo en 10 años? Brad Group dice que los grandes proyectos de transmisión, que constituyen el componente esencial de una red energética nacional integrada, requieren una media de 10 o más años de planificación, desarrollo, aprobación y construcción. Para quienes duden, debemos señalar que en 2019 Alemania anunció que construiría una red nacional de transmisión de electricidad inteligente y vanguardista para gestionar el aumento de energía solar y eólica generada por una creciente cantidad de microredes que operan en las comunidades de todo el país y que estará en funcionamiento en 2025. Eso son solo 5 años, por lo tanto, sí es posible. Sin embargo, el compromiso del gobierno federal de $115,000 millones anuales en un periodo de 10 años solo representa un anticipo parcial de lo que el país necesitará para efectuar la transición hacia una economía verde e inteligente de emisiones cero, plenamente operativa. Será necesaria una significativa cantidad de dólares para levantar las infraestructuras de la tercera revolución industrial. Como se ha dicho antes, la carga de la financiación de la transición recaerá fundamentalmente en estados, condados y municipios. En todos los debates que actualmente tienen lugar en los círculos políticos de Washington,
Respecto al alcance y al papel del gobierno federal en la construcción y la gestión de una nueva infraestructura nacional inteligente, la realidad es que el gobierno desempeña un pequeño papel en el mantenimiento de las infraestructuras de la nación. Vale la pena señalar que los gobiernos estatal y local, y no el gobierno federal, poseen el 93% de las infraestructuras del país y pagan el 75% del coste de su mantenimiento y mejora. Si asumimos que la infraestructura de la transición hacia el Green New Deal mantendrá la misma proporción del 75% estatal, 25% federal, esto exigirá un compromiso de unos 345,000 millones de dólares al año a los estados para complementar los 115,000 millones comprometidos por el gobierno federal, hasta sumar un total de 460,000 millones de dólares en gastos e infraestructuras al año durante un periodo de 10 años. Recordemos que Brad Group estima que entre 2031 y 2050 será necesaria una inversión anual adicional de 40,000 millones de dólares solo para el ajuste de la inversión en transmisión, para que la red inteligente satisfaga la demanda eléctrica. Otros estudios incluyen un coste adicional en infraestructuras para esos ajustes en un prolongado periodo de tiempo. Hay que subrayar que las actuales propuestas de infraestructura que se debaten en el Congreso tienen un plazo de 10 años, aunque en el mejor de los escenarios es posible construir una infraestructura menor en 10 años. Una infraestructura mayor, inteligente, operativa y verde de emisiones cero requerirá otros 10 años para desarrollarse plenamente. De lo que hablamos aquí es de una transformación generacional en un plazo de 20 años para llegar al paradigma de la tercera revolución industrial, asumiendo una constante inversión combinada del gobierno federal y los estados al mismo nivel durante otros 10 años adicionales. Nos acercamos a los 9,2 billones de dólares de financiación en un periodo de 20 años. Incluso en el supuesto de que el PIB de Estados Unidos no siga creciendo y se mantenga en torno a los 20 billones de dólares al año, el PIB de 2018, la inversión total supone un 2,3% adicional anual del PIB, que se suma al 2,3% actualmente invertido en arreglar y mantener las viejas infraestructuras del siglo XX. Esto supone un 4,6% del PIB anual para construir y desplegar una infraestructura digital de última generación, inteligente y de carbono cero para gestionar la economía resiliente del siglo XXI. A los poderes que dudan en doblar nuestro actual y paupérrimo 2,3% anual del PIB en un gasto anual en infraestructuras del 4,6%, habría que señalarles que la República Popular China ha invertido una media anual del 8,3% de su PIB en infraestructuras entre 2010 y 2015. Estas cifras nos indican lo que probablemente le espera a Estados Unidos y a su posición en la economía mundial en el próximo medio siglo si la inversión anual en infraestructura sigue siendo tan inferior a la de China. Lo que estamos diciendo es que si queremos que Estados Unidos siga siendo una de las principales naciones del mundo, es razonable doblar nuestro gasto anual en infraestructuras y que el plazo de 20 años para efectuar la transición a una economía de la tercera revolución industrial inteligente y de carbono cero es posible, pero solo si todas las estrellas se alinean. Una vez más, se trata de estimaciones en un paisaje tecnológico en rápido cambio, que probablemente serán revisadas y actualizadas a medida que el país avance en su histórica transición en infraestructuras. El coste previsto de 9,2 billones de dólares para la red energética nacional inteligente y el despliegue de las infraestructuras que la acompañan a lo largo de 20 años es ligeramente inferior a otras previsiones realizadas por otros estudios. Esta discrepancia se explica porque la caída exponencial en el coste de la tecnología solar y eólica, el almacenamiento de las baterías, los transportes eléctricos y de pila de combustible y las eficiencias agregadas suscitadas por los entornos edificados del Internet de las Cosas probablemente serán constantes durante 20 años, lo que reducirá en gran medida el coste global del despliegue de la infraestructura nacional verde e inteligente. Del mismo modo, los créditos fiscales transfronterizos, las deducciones fiscales, las subvenciones, los préstamos e interés bajo y otros incentivos, junto a sanciones proporcionadas unidos a los costes decrecientes, probablemente acelerarán
la adopción de las infraestructuras en hogares, empresas, vecindarios y comunidades. Así ha ocurrido con la introducción de la tecnología eólica y solar, y pronto sucederá con el transporte público. Este es un punto clave que hay que subrayar. Solemos pensar en las infraestructuras como en grandes plataformas centralizadas, financiadas con una inversión considerable por los gobiernos y puestas a disposición del público, sistemas de carreteras, tendido eléctrico y telefónico, centrales eléctricas, sistemas hidráulicos y del alcantarillado, aeropuertos, instalaciones portuarias, etc. Todo esto está muy bien, aunque las infraestructuras de la tercera revolución industrial requieren de una red eléctrica nacional, un Internet de energía renovable, digitalmente gestionado, capaz de mediar y controlar el flujo de electricidad verde que comparten millones de actores en sus hogares, automóviles, oficinas, fábricas y comunidades. Muchos de los componentes de la infraestructura que alimentan la red tienen una naturaleza altamente distribuida y son pagados y pertenecen literalmente a millones de individuos, familias y cientos de miles de pequeños negocios. Cada techo solar, turbina eólica, cada edificio nodal del Internet de las Cosas, cada batería, estación de carga, vehículo eléctrico, etc., también es un componente de las infraestructuras, a diferencia de las infraestructuras unidireccionales, estáticas, verticales y voluminosas de la primera y la segunda revolución industrial. La infraestructura distribuida y horizontal de la tercera revolución industrial es por su propia naturaleza fluida y abierta, lo que permite que literalmente miles de millones de actores en todo el mundo monten y vuelvan a montar, desagreguen y vuelvan a agregar sus propios componentes donde viven y trabajan mientras se desplazan en plataformas en cadena de bloques en constante evolución. Buena parte de esta infraestructura inteligente entrará en servicio gracias a los generosos créditos fiscales y otros incentivos combinados por la curva de coste descendente y exponencial de los componentes y los procesos de las infraestructuras. En el Green New Deal, las infraestructuras son potencialmente participativas y democráticas y siempre se metamorfosean en nuevos patrones y se consideran como bien común y no como bien privado en cada una de las regiones. El precio de $9,2 billones refleja el modo en que estas infraestructuras distribuidas digitales probablemente emergerán y evolucionarán en las próximas décadas. Por último, no olvidemos que todas estas mejoras en las infraestructuras añadirán $3 al PIB de Estados Unidos por cada dólar invertido y crearán millones de nuevos empleos. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, El Green New Deal Global, de Jeremy Rifkin, una lectura muy actual. Estamos ya en los últimos temas del capítulo número 6. Son 7 capítulos y terminamos de leer este libro. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video.